Bodie, ubicado en el estado de California, en Estados Unidos, yace como testigo de la fiebre del oro que una vez vivió la cordillera de la Sierra Nevada, lo que en su momento fue una destacada ciudad minera del condado de Mono, hoy es una ciudad fantasma en la que giran leyendas en torno a ella. Bodie tiene un pasado increíble, edificios antiguos y muchas historias que contar. Bodie es un verdadero pueblo fantasma del norte de California, congelado en el tiempo. En su apogeo que fue desde fines de 1877 hasta principios de 1881 la ciudad alcanzó una población de entre 7 y 8 mil personas, aunque algunos historiadores creen que esa cifra pudo haber alcanzado los 10.000 en el momento de la fiebre del oro. El nombre de la ciudad es un homenaje a William Bodie, quien en 1859 descubrió pequeñas cantidades de oro en un área ahora llamada Bodie Bluff, ubicada en las colinas al norte de Mono Lake. Con este descubrimiento, la ciudad se convirtió en un campamento minero menor. William Bodie, sin embargo, no pudo disfrutar de los frutos de su descubrimiento, ya que murió congelado durante el invierno de ese año. Cuando fue alcanzado por una ventisca, su cuerpo solo fue encontrado en la primavera cuando el hielo se derritió. Alrededor de 1875, se descubrió un área rica en mineral de oro. Después del colapso de una mina, en poco tiempo, el campamento minero contribuyó a la rápida expansión de la ciudad. Los ricos descubrimientos en la mina adyacente a Bodie, durante 1878, atrajeron a más personas. Bodie produjo en ese año más de 35 millones de dólares americanos en oro y plata. La ciudad tenía una gran infraestructura con más de 200 edificios, incluida una sucursal del banco Wells Fargo, una oficina de correos, empresas, un sindicato de mineros y mecánicos, varios diarios, una prisión y muchos salones. En ese momento Bodie estaba repleto de familias, ladrones, mineros, dueños de tiendas, pistoleros, prostitutas y personas de todo el mundo. El distrito minero de Bodie incluía 30 minas diferentes, 9 molinos y más de 60 salones. Sin embargo, el apogeo de Bodie duró poco. Después de 1881, se descubrieron nuevas áreas mineras en lugares más alejados de la ciudad. La minería local había disminuido y las casas y negocios habían sido abandonados. A principios de la década de 1890 Bodie disfrutó de un breve renacimiento gracias a los avances tecnológicos en las minas que continuaron apoyando a la ciudad. En 1892 la ciudad sufrió un incendio y muchas casas y edificios fueron destruidos. Los primeros signos de un declive oficial se produjeron en 1912, con la impresión del último periódico de Bodie. En 1913 se cerró la mina principal. Bodie llegó a ser descrito como un pueblo fantasma en 1915, y en 1917 el ferrocarril de Bodie fue abandonado y sus vías de hierro fueron destruidas. Finalmente la última mina de Bodie cerró en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la década de 1950 no se tiene registro de habitantes. Actualmente, el lugar es una ciudad abandonada, un auténtico pueblo fantasma del viejo oeste. Solo 5% de los edificios de Bodie construidos entre 1877 y 1881 sobreviven hasta el día de hoy. Son un total de 170 edificios. Los interiores permanecen como se dejaron y abastecidos de mercadería. Bodie fue nominado para Ciudad Fantasma Oficial de la Fiebre del Oro de California. En 1961, la ciudad fue designada Monumento Histórico Nacional y al año siguiente Parque Histórico Estatal. Para mantener la atmósfera del pueblo fantasma, ninguno de los edificios está restaurado. Para preservar la apariencia envejecida y desgastada de la década de 1880, por esta razón, no hay instalaciones comerciales en Bodie, como restaurantes o gasolineras. Todavía se pueden ver casas construidas en la década de 1870, el Standard Mill de finales de la década de 1890, gasolineras de la década de 1920, y una escuela que se usó hasta 1942. Algunos edificios llevan el nombre de su función anterior, otros llevan el nombre de las personas que vivieron allí. Resulta curioso que en algunos de ellos haya carteles que indiquen que son la residencia de los empleados del parque. Aunque está abierto todo el año, Bodie tiene un clima raro conocido como clima subártico de verano seco. Las noches permanecen frescas incluso durante el verano, a menudo cayendo por debajo del punto de congelación durante gran parte del año.
Por si deseas visitar el lugar, ten en cuenta que la ciudad alberga una serie de edificios, hay muchas casas en ruinas y solo se puede ver desde afuera y otras están bien conservadas. En algunas de las casas es posible ingresar y observar algunos de los elementos utilizados en la época, como muebles y enseres domésticos. Algunas áreas no son accesibles por razones de seguridad. Los visitantes pueden caminar por las calles desiertas de este pueblo y mirar por las ventanas de las casas abandonadas. En el lugar hay una iglesia, un salón, una prisión y otros edificios que recuerdan el salvaje oeste de las películas. Nada más al llegar al lugar, verás que hay muchos edificios y puede que te compliques un poco saber por dónde empezar. Algunos de los edificios más importantes están numerados del 1 al 50. Cada uno de ellos lo explica detalladamente una guía, que se puede comprar en el Museo de Body por $3. Por supuesto es necesario comprar esta guía para brindarte información más detallada e indicarte cuál de los edificios debes priorizar durante tu visita. ¿Qué te ha parecido Body, el pueblo fantasma de Estados Unidos? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.